En este video vamos a hablar de los componentes físicos de cualquier cámara point and shoot, cámara puente, cámara semiprofesional o cámara profesional. Es importante tomar en consideración que estos componentes aquí mencionados pueden variar entre los diferentes modelos de las cámaras y los diferentes fabricantes. La lista es larga, pero al final de este video tendrás el conocimiento suficiente para poder diferenciar todos los componentes físicos de una cámara y sin más preámbulo, iniciamos. Visor. Es la parte de la cámara que se usa para encuadrar y enfocar la imagen. Los hay de diferentes tipos. Por ejemplo, visor óptico direct. Es un visor completamente separado e independiente. Más que todo es usado en cámaras compactas. Visor reflex. Se caracteriza por usar un juego de espejos para mostrar la imagen que proyecta el lente. Visor electrónico. Es básicamente una pantalla LCD y muestra en tiempo real la imagen que llega al sensor. Hablamos ahora de los objetivos o lentes. Es un sistema formado por un conjunto de lentes o vidrio. Su función es formar la imagen que va a capturar el sensor. Una característica del objetivo es la distancia focal. Esta se expresa en milímetros y determina también el ángulo de cobertura, que es el campo visual que cubre el objetivo. Cuanto menor es la longitud focal, mayor es el ángulo de cobertura. Con base a sus distancias focales, los objetivos se clasifican en ojo de pez. Tiene una distancia focal entre 7 y 17 milímetros y abarca un ángulo de visión de más de 180 grados. Lentes todoterreno. Tienen distancia focal entre los 18 a los 200 milímetros en cualquier configuración. La ventaja de estos lentes es que no hay que estar cambiando mucho los lentes porque son muy versátiles por tener distancias focales modificables. Gran angular. Manejan una distancia focal entre los 25 a los 35 milímetros. Son ideales para paisajes y extensiones amplias. El ángulo de visión es de mayor a 45 grados. Macro. Distancia focal de 30 a 200 milímetros. Tienen la capacidad de enfocar a distancias muy cortas y son ideales para capturar texturas, insectos o flores. Teleobjetivos. Cuentan con distancias focales entre los 70 a 200 y de 200 a 400 para enfocar objetos a grandes distancias. Es importante saber que con cualquier objetivo, a mayor distancia focal, más angosto el ángulo de visión. El sensor. La función del sensor es transformar la imagen creada del lente en una serie de señales eléctricas que dan lugar a una imagen digital. Está compuesto por una matriz de millones de células llamadas fotocitos. Dentro de cada celda se encuentran los fotodiodos, los que todos conocemos como píxeles. Es un elemento sensible a la luz y de ahí sale nuestra imagen. Vienen en diferentes tamaños y cuanto más grande el tamaño del sensor, mejor serán nuestras fotografías. A continuación repasamos una lista de los diferentes tamaños de sensores. Algunas cámaras compactas tienen un sensor de 1/1.7 o 2/3 de pulgada. Ya sensores más grandes para cámaras más potentes tenemos algunos de los siguientes. Sensor micro 4/3, mide 17.3 por 13 milímetros. Sensor APS-C de Canon, mide 22.2 por 14.8 milímetros. Sensor APS-C de Nikon Pentax Sony, mide 23.6 por 15.7 milímetros. Sensor Full Frame, mide 36 por 24 milímetros. Este es conocido como el sensor de 35 milímetros en relación al tamaño del rollo de película analógica que se usaba antes de la creación de las cámaras digitales, el cual tenía esa misma medida. Y por eso la referencia al término full frame, cuadro completo, por el tamaño del espacio donde se revelaba la foto en el rollo de película. Los megapíxeles influyen en la calidad de la foto, pero es más una referencia para efectos de impresión. No necesariamente significa que a mayor cantidad de megapíxeles nos va a arrojar una mejor foto. He creado un video donde te explico el tema un poco más a profundidad. Puedes revisarlo acá. El sensor también es afectado por el ISO, que nos indica el grado de sensibilidad a la luz por parte del sensor. A mayor ISO en nuestras fotos, mayor ruido, pero eso lo explicaremos en un video futuro. El diafragma. Es el segundo elemento más importante de la cámara. Está ubicado en el interior del lente y su función es graduar o nivelar la cantidad de luz que va a llegar al sensor. Es una estructura opaca, delgada, compuesta de láminas u hojas, en inglés blades, las cuales se cierran y se abren en forma radial
dependiendo de cuánta luz queramos que entre al sensor. Cuando estas láminas o cuchillas se cierran y se abren, generan la apertura. La apertura de diafragma se refiere a la abertura física del diafragma, mientras que el número F o f-stop es una representación de esta abertura. Este valor siempre genera una confusión al principio porque está técnicamente al revés. En otras palabras, mientras más pequeño el número, más grande la apertura. Permite que más luz entre hacia el sensor. Por otro lado, más grande el número, más pequeña es la abertura. Por consiguiente, menos luz ingresa al sensor. Por consiguiente, la apertura del diafragma grande nos refiere a números chicos. F1.4, F2, F2.8, donde entra más luz al sensor. Por el otro lado, si tenemos aperturas de diafragma pequeñas, nos refiere a números grandes como F16, F22, F32, donde entra menos luz al sensor. ¡Ah, caray! ¡Santas contradicciones, Batman! No hay por qué temer, amigos. La explicación es más fácil de lo que crees. La razón de esto es muy sencilla. Este número no es un número entero, es una fracción, y para entenderlo mejor lo vemos así. Un F8 es un octavo y un F22 es un 22avo. Entonces, como sabemos en matemática, es más grande un octavo que un 22avo. Ahora que lo tenemos desglosado a ese nivel, tiene un poco más de sentido, ¿verdad? La apertura de diafragma también afecta la exposición de nuestras fotos. Al permitir más o menos luz, la imagen será más clara o más oscura. La apertura de diafragma también afectará la profundidad de campo, que es la parte de la imagen que podemos apreciar con nitidez o mayormente enfocada. A mayor apertura, menor enfoque en el fondo en relación al objeto. Y a menor apertura, mayor enfoque habrá en el fondo en relación al objeto. En otras palabras, mayor cantidad de luz es igual a mayor enfoque. Y por el contrario, menor cantidad de luz es igual a menor enfoque. Esta profundidad de campo también se ve afectada por la distancia al punto de enfoque. La pantalla se mide en pulgadas y cuenta con características como tamaño y resolución, y varía de cámara en cámara. La pantalla sirve no solo para previsualizar la imagen antes de que hagamos el disparo, sino que también nos puede mostrar la imagen una vez que hayamos hecho el disparo, ya sea para mostrarla a alguien o verla nosotros mismos. También nos permite la pantalla acceder a los menús de la cámara, tanto para cambiar la configuración como para restablecerla, o saber cuál configuración de la cámara es en la que estamos trabajando. Las pantallas pueden ser fijas, como se utilizan en cámaras un poco más viejas, pero también las hay abatibles, con un rango de movimiento más amplio, pudiendo usar en diferentes ángulos, siendo muy versátiles, pero también existen las que son solo flip up, o sea, que se levantan únicamente hacia arriba. Si tenemos una cámara que tiene la posibilidad de voltear la pantalla hacia nosotros, podemos utilizarla como monitor, si así lo están haciendo, para tomarnos un selfie o saber cómo quedamos dentro del cuadro. El cuerpo. El cuerpo es la caja que alberga todos los componentes internos de la cámara, así como también los botones de selección de menús o funciones específicas de la cámara, como también los diales que pueden tener nuestra cámara, pantalla, visor, sensor, cortinas. No las cortinas de la casa, son las que están frente al sensor. En otras palabras, el cuerpo es la cámara sin el objetivo. Botones de control. Los botones de control son simplemente eso, los botones que controlan los diferentes aspectos de la cámara, como por ejemplo la entrada a menús, la apertura, la velocidad de disparo, etc. Y podemos incluir en esta categoría a los diales, que también son considerados botones de control, los cuales varían de cámara en cámara y de fabricante en fabricante. En ocasiones, los fabricantes tienen que quitar o agregar botones de función a sus cámaras nuevas. Entonces lo que hacen es tratar de hacer que sus botones estén en posiciones similares a sus cámaras más vendidas, conocidas también como cámaras insignia. Esto para que sea más intuitivo para los usuarios, ya que están acostumbrados a cierto acomodo y prefieren la menor diferencia para aprovechar la memoria muscular desarrollada a través del uso del equipo. El disparador. El disparador es el mecanismo que abre el obturador para dar paso a la luz hacia el sensor. Se le puede cambiar la velocidad para que esto nos modifique la cantidad de luz que entra al sensor y el resultado de la foto sea distinto. Zapata para flash.
La zapata para flash es el lugar donde va montado un flash externo. Las zapatas las hay calientes o activas para controlar todas las funciones del flash desde la cámara, y las hay frías o inactivas para solo sincronizar el disparo del flash con el disparo de la cámara. La zapata para flash se puede aprovechar para colocar otro tipo de accesorios diferentes a un flash, como por ejemplo micrófonos externos, luces LED o agarraderas para estabilización, para citar algo. Hemos repasado entonces los componentes que existen en cualquier cámara fotográfica, sea point and shoot, puente, semiprofesional o profesional. En el video siguiente de esta serie de fotografía manual estaremos hablando de algo que es extremadamente importante para lograr fotografías bien balanceadas y correctamente expuestas, y es el triángulo de exposición. Espero verte en el próximo video. Y como siempre, si tienes algún comentario, pregunta o duda, date una vuelta por la sección de comentarios y déjala por ahí. Respondo todo lo que me sea posible. Gracias por llegar a este punto en el video. Estamos en contacto.